Pablo Herrero Ibarz, José Luis Armenteros en letra, Venezuela cantó Albino. Con este tema yo quiero hoy presentar y hacer un reconocimiento especial. Qué gusto para Leandro Gasco desde Buenos Aires, Argentina, por AM 830 kHz y también a través de la transmisión digital internacional. Saludar, reconocer y entrevistar al periodista independiente. Ay, decir periodista independiente es demasiado en estos días. Aprecien, valoren, eleven. Editor libre, analista internacional, conductor de @Contrapoder 3.0 y Giro a la Derecha, editor de Contrapoder News, comunicación política, contrapodernews.com. @Esteban DHR, @Esteban DHR en X, ex Twitter, Instagram, Facebook, por todos lados. Qué grato tenerte, Esteban Hernández, amigo admirado, ¿cómo estás? Hola Leandro, muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, por esa gran introducción, de verdad que un gusto estar acá contigo. Bueno, genial. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Recién te decía, fuera de micrófono, que yo leía los diarios, las noticias en este momento. Bueno, por ahí está circulando una, no sé, una especie de versión que dice que intentaron asesinar a Evo Morales y yo digo, ay, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando son izquierdistas nunca les pasa nada, nunca se concreta la operación, y digo operación casi que reafirmada porque son operaciones. Lo que produce esto, como pasó en su momento con Cristina Kirchner, es ahora un tiempo de victimización, ¿no? Porque alguien me dijo por ahí en la calle cuando yo venía para los estudios del centro de Buenos Aires, de la radio, no, pero ¿no será que están todos los padres, si es que los tienen, porque viste que la familia es la primera escuela, ¿no? ¿Serán todos los padres de esas niñas de las que él abusó, que se prepararon como para hacerle un atentado? No, pero no es así. Y parece que hubo una lesión por ahí para su chofer, pero bueno, qué cosas estas, ¿no? En manos de quienes estamos en muchos lugares de Latinoamérica. Me hace recordar cuando Evo Morales estaba refugiado acá, que estaba Alberto Fernández del kirchnerismo, se iba a hoteles de lujo y iba a las piscinas con chicas de muy pocos años, niñas, ¿no? Y se creía impune en todo sentido, ¿no? Y esto es lo malo, ¿no? Esto es lo malo. ¿Cómo estás viendo todo? Decime, te fui con una noticia de último momento y ahora vamos a recorrer un poco todo, pero bueno, ya que es noticia de ahora y la radio, viste que es momento, instante y actualidad, no quería dejar de citarlo. ¿Cómo estás viendo todo tú, Esteban? Bueno, acá yo creo que tenemos evidentemente la primera, la primera conclusión, ¿no?, que podemos compartir. A mí también me llama mucho la atención cómo hemos visto los supuestos atentados en contra de líderes izquierdistas, en donde salen sin ningún tipo de rasguño. Ojo, yo no es que estoy incitando a que cometan ningún tipo de actos, ¿no?, ni nada por el estilo, pero por ejemplo tú mencionabas el caso de Cristina Kirchner. Bueno, supuestamente la apuntaron con un arma y el individuo que la apuntó se fue después caminando, no, por ahí libre sin ningún tipo No, y vendía copitos, por así copitos de decirlo. azúcar, vendía copitos de No, azúcar. Es muy gracioso pero por todo. eso, por eso mismo, o sea, todo es muy oscuro, ¿no? Al momento de la información que se está dando y el contexto, porque es muy distinto eso a, por ejemplo, el atentado que sufrió Jair Bolsonaro, que si bien no lo asesinó, sí terminó él con una herida bastante grave que Absolutamente. Le le ha dejó dejado varias secuelas, secuelas, secuelas ¿no? serias, sí, sí, Exactamente, claro. cada tanto lo están operando, ¿no? Ujú. Entonces ahí la intención fue muy clara, el atentado que sufrió recientemente Donald Trump, que han hecho incluso esa recreación tecnológica de lo que hubiese sucedido si él no mueve en el último segundo la cabeza, o sea, le hubiese atravesado la bala por toda la cabeza. Entonces vemos el atentado a Cristina Kirchner, vemos este atentado de Evo Morales, vemos el supuesto golpe de estado que le hicieron recientemente a Luis Arce, y yo tengo que concluir lo mismo que tú, Leandro. Evidentemente es como ya la popularidad no la tienen, ¿qué es lo que les queda? La victimización, porque eso también forma parte de la izquierda. En un momento se victimizan como, bueno, porque es que yo soy, me tratan mal porque soy mujer, en el caso de Evo Morales porque soy indígena, ¿no? Y entonces siempre buscan esa cuestión, y cuando ya eso no le funciona, van entonces a casos más extremos de, mira, es que me quieren asesinar. Yo no sé cuántas veces Chávez también habló de supuestos atentados en su contra, que ninguno se terminó dando, ¿no? Entonces todo quedaba como que siempre en el papel, en esa cuestión de amenaza, en quererse vender como los pobrecitos, que bueno, somos tan enemigos del sistema que la gente del sistema, las oligarquías, las élites, los burgueses, como sea que los llamen,
se quieren deshacer de nosotros. Y bueno, lo que estamos viendo es que realmente la realidad como que no va acorde con esas narrativas. Entonces tengo que estar muy de acuerdo contigo, Leandro. Genera más preguntas que respuestas, por así decirlo. Total, total. Y después te voy a preguntar por el presidente de Argentina, que bueno, ahora nos están escuchando porque la radio, viste que es libre, se impone, entra a las casas, a Sí, todos los lados, como no hay que pagar para escuchar la radio, lo escucha todo el mundo. No, así es, así. entonces, bueno, te voy a preguntar porque otro reclamo también que yo vengo haciendo constantemente, bueno, ahora que se está, digamos que abriendo un poco la justicia y mejorando algunas cosas, queremos que también se avance y que Cristina Kirchner y que todo su entorno, a ver, se concrete la justicia, que si se robaron todo, que vayan presos, porque, viste, cuando hay miles de causas, sobran las causas y nunca llega ninguna condena. Entonces, bueno, si es un periodo que se empieza a limpiar un poco todo, bueno, queremos que se accione de en serio. El momento para reclamar es este, ¿no? Lo mismo que yo también, con el mismo ímpetu que defiendo cuando se quiere reducir tanta ineficiencia del Estado, tantos sueldos millonarios, y eso es para aplaudirlo, también soy de los que me pongo atrás y reclamo y digo, bueno, yo también quiero a ver, esa limpieza llegue a funcionarios. No puede ser que siga habiendo funcionarios kirchneristas o no puede ser que se premie en puestos importantes a gente prontuariada o que ha facilitado a lo mejor que prosperen testaferros del kirchnerismo, ¿no? Eso hay que decirlo Ah, también. sí. Sí, yo lo digo porque, a ver, yo sé que la política es sucia, yo sé que la política es difícil, Esteban, Ujú. y que entonces, sí, bueno, pero Milei necesita gobernar, entonces ha juntado gente y toda esa gente no es de los libertarios que gritaban con él pidiendo un país libre y que se abrazaban a la bandera y a las virtudes y no estaban detrás de la suciedad política. A lo mejor hay un poco de suciedad que se juntó, bueno, a futuro o en algún momento que se la empiece a sacar. Y ahí yo justamente quiero que aclaremos dos puntos, ¿no? Ay, contame. El primero es dándote la razón en todo lo que estás diciendo, porque también la gente a veces se fanatiza y entonces cree que uno no puede exigir ni cuestionar. Acá hay ciertas promesas que evidentemente se hicieron y que hasta que no se cumplan todas en su totalidad, uno tiene que exigirles desde el día uno hasta el día en que se vayan, ¿no? Porque justamente, y sobre todo, bueno, tú como periodista, tú tienes que ser esa especie de contralor, ¿no? De contrapeso de la clase política, porque si no, ellos entonces tienen camino libre para hacer lo que Y les da la mira, gana. Y con ellos me Esteban, refiero. ahora Ujú. te dejo Sí, ampliar, pero mira, Esteban, y voy a decir más, porque yo leo los diarios, como lo debe hacer un periodista, y se informa y busca las fuentes, ¿no? No es que habla por hablar. sí. Entonces, si uno lee el diario y dice, ay, hay un señor que ahora lo ponen en la DGI, está bien que haya dado por muerta la FIP, me encanta que saque gente, cobraban millones, todo, que eso se limpie, que se reduzca, que Ujú. haya una... Muy bien, ahora si la DGI, por ahí se dice que van a poner un agente de inteligencia que está detrás de toda la operativa, que estuvo ligado al kirchnerismo, que era espía de inteligencia de los Kirchner, que estuvo ayudando a Testaferro de los Kirchner, Cristóbal López, ¿está bien? No, está mal. No sé si tiene algo que ver, pero si los diarios dicen que tiene algo que ver, que se investigue. Y si es alguien del entorno que... A ver, esta gente no le hace bien al presidente. Cualquiera que tenga que ver con el Es kirchnerismo no le así. hace bien. Entonces, esto hay que decirlo, yo lo digo, y esto no Sí. quiere decir que no, al contrario, me parece que no había mejor gobierno que este para venir y estamos apostando, defendiendo, ayudando y apoyando, pero también diciendo verdades, porque si no decimos verdades, algún día todo esto va tomando, la casta va tomando, y después ¿qué? No, no, y es así, por eso te digo, te doy toda la razón. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser esa contraloría y ese contrapeso. Y las cosas que se están haciendo bien, bueno, perfecto, están cumpliendo sus palabras, se los aplaudimos, se lo agradecemos incluso porque conseguir políticos, sobre todo en esta época de redes sociales en donde parece que importan más los likes, ¿no? El efecto mediático que los resultados. Entonces, bueno, conseguir políticos que se aboquen justamente a sus funciones es bastante complicado. Entonces, por esa parte yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, si tú me llegas a preguntar cuál es mi político favorito ahorita a nivel mundial, te lo dice un venezolano que vive en los Estados Unidos, yo te diría que el de Javier Milei, porque en un periodo muy corto de tiempo, bueno, está cumpliendo sus promesas y está logrando grandes cosas en un país por el que, vamos a estar claro, Leandro, nadie ya daba ni un dólar. O sea, ya todo el mundo daba por perdida la economía argentina, decían que era irrecuperable, decían que era imposible evitar la hiperinflación, que lo que se venía iba a ser el peor periodo, y lo que estamos viendo es que poco a poco, evidentemente,
se han venido solucionando, pero justamente entonces ahí también voy a la segunda parte. Es un país, Argentina, que estaba en unas condiciones bastante complicadas y es muy difícil, y tú mismo lo acabas de decir, la política es sucia y es demasiado difícil atacar desde todos los flancos. Entonces, ¿en qué se está enfocando Milei? Justamente en el tema económico. Yo no creo, y te lo digo incluso con todo el dolor del mundo, conociendo además cómo es el kirchnerismo y cómo es todo este foro de Sao Paulo, te aseguro que las instituciones están pero bien, bien comprometidas y bien infiltradas, ¿no? Por esos movimientos. Entonces, hacer esa limpieza es bastante complicado, sobre todo en el contexto de Milei, en donde él no tiene una mayoría en el Congreso, él no tiene mayoría de gobernadores, no tiene mayoría de alcaldes. Incluso si él tiene toda la intención de hacer eso el día de mañana, evidentemente, bueno, hay ciertas trabas que él no va a poder superar de inmediato. Yo el llamado que haría es, así como le dieron durante décadas, ¿no? Un voto de confianza al kirchnerismo, así como le dieron en su momento un voto de confianza al gobierno de Mauricio Macri, que después en las elecciones de medio término le dieron mayoría también, ¿no? En el Poder Legislativo, hagan lo propio con Milei. Él ya está cumpliendo en el primer tema, que es el tema económico. Él evitó la hiperinflación. El riesgo país está en un punto bajísimo, ¿no? Que no se llegaba ya desde hace bastantes años. Estamos viendo cómo se está achicando poco a poco el Estado. Estamos viendo cómo los salarios reales respecto a la inflación justamente están aumentando con mucha mayor fuerza. Entonces, poco a poco la gente va a sentir ese efecto en el bolsillo. Pero para hacer las reformas más profundas, tienen que justamente también apoyarlo desde el Congreso y desde otras estructuras de poder. Porque fíjate algo, y te lo puedo poner en un ejemplo bastante básico que los propios argentinos vieron. Javier Milei tuvo que suavizar la ley de bases que él había propuesto porque no se la pasó el Congreso. Ay, le Entonces dieron él mil puede tener vueltas, ¿no? Le dieron mil vueltas, le pusieron todos los palos exactamente, en el camino. Sí, sí. él puede tener todas las mejores intenciones, pero es un gobierno, dentro de toda Argentina todavía tiene instituciones independientes y, como te digo, muchas de ellas infiltradas por el kirchnerismo. Entonces no es tan sencillo, al menos que se meta dictador, y no es que estoy haciendo llamado a eso, no, porque muy por el contrario, eso eventualmente termina teniendo un efecto opuesto, como lo vimos por ejemplo en Chile, en donde empiezan a cuestionar incluso hasta la Constitución. Pero por eso mismo mi llamado es a que más bien denle tiempo, denle apoyo, y bueno, ya si después le dan la mayoría en las elecciones siguientes y él no hace los cambios estructurales, ahí sí te digo, bueno, ya sí no tiene excusa, ¿no? Pero por los momentos yo lo que estoy viendo es que se está abocando a lo que sí puede solucionar, porque bueno, hay otras cuestiones que van más allá. Es todo un sistema, Leandro, que tiene que desmontar, y eso es muy complicado. De hecho, Javier Milei no tiene ni siquiera el año en el poder. O sea, y ya ha logrado muchísimas grandes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, así como tenemos que ser vigilantes, tenemos que exigirle, tenemos que cuestionarlo, tenemos que criticarlo, yo también lo hago como tú, también tenemos que, bueno, entender la realidad en la que estamos y que más bien Milei ha hecho demasiado, ¿no? Para el poder que ha tenido y el tiempo. Sí, y comprender también el estado de situación, ¿no? Porque había, por ejemplo, Ujú. se subsidiaba, por ejemplo, el boleto de colectivo, de transporte, que eso se sintió mucho también, porque Exacto. aumentó todo mucho para el ciudadano común, y todavía me parece que hay que avanzar en las reformas estructurales y también hay que avanzar en reducir más cosas a la casta, hay que apretarla más, porque Exacto. a la clase Ujú. media se la está ajustando mucho, yo te lo digo, porque todo aumentó Sí. mucho en costo, pero a la casta no. Ahora, hay algunas cosas que se han hecho chiquitas que por supuesto que son fabulosas. Mira, te cuento algo. Yo viendo, por ejemplo, ahora se va a sacar plata que el Congreso le daba a un círculo de legisladores. Yo estuve una vez por ahí viendo y me quedé asombrado y me dio casi que asco, voy a utilizar este término, ¿no? Mm. Porque vos fíjate, diputados y senadores que ya están retirados, que no están, o sea, mandato cumplido, como se les dice acá, ya están jubilados, retirados, iban a un lugar, a un círculo en donde cobraban un sueldo, tenían un restaurante con mozos que le daban la comida, todo, y para no hacer nada nosotros pagábamos, digo, todos eso. Digo, ese tipo de cosas ya estamos en tiempo de empezar a cortar todo, por eso celebro que Milei haya Claro. tomado esa decisión como muchas más. Son muestras, hace falta mucho estructuralmente, pero bueno, por lo menos en aerolíneas también, que hay mucho que hacer y que vaya que se Sí. le imponen y perdemos millones de dólares todos los días, ¿no? Es que hay mucho, pero bueno, estemos vigilantes y apoyando, como bien dices tú. A ver, Esteban Hernández, yo quiero destacar bien porque vives en Estados Unidos, eres venezolano, elevas la bandera de la vida, propiedad y libertad, crees en el libre mercado y en un gobierno limitado. Qué bueno ese concepto que está por allí en tus redes. La izquierda existe Sí. porque los vagos, ignorantes y resentidos
necesitaban algún tipo de representación política. Me gusta, directo, hay que hacerlo directo, ¿no? Para total. Ay, Exactamente, bueno, pero es que la gente sí es antipática, la gente cree que los vagos no tienen derecho a tener representación, claro que sí, y los resentidos también, y justamente por eso es que nace la izquierda. Mira, es que si tú me lo preguntas, ese mensaje, esa cita, ¿no? Que estás leyendo de una frase que yo dije en algún momento, justamente parte de allí, o sea, ¿qué es lo que yo veo? Que la izquierda es un sistema que promueve, Leandro, promueve el robo, promueve la envidia. Yo estoy mal porque sencillamente hay alguien que tiene más plata que yo. Ser rico es malo. Si la persona de al lado tiene mejores condiciones de vida que yo, le tengo que tener odio. O sea, son los antivalores hechos justamente política. Y siempre va a haber gente que evidentemente sea defensora, promotora o que se rija por los antivalores. Siempre va a haber gente resentida, siempre va a haber gente floja que cree que el vecino tiene que mantenerlos a ellos, ¿no? Siempre va a haber gente que de una u otra manera defiende ese tipo de principios, entre comillas, porque evidentemente no son principios. Entonces yo, cuando me di cuenta de algo que, bueno, parece muy básico, es que eso es lo que encarna la izquierda. La izquierda eso es lo que te promueve. La izquierda básicamente te dice, tienes que odiar a tu vecino si le va mejor que a ti. ¿Por qué? Porque si le está yendo mejor que a ti, es por su culpa que a ti te está yendo mal. Una cuestión que no tiene lógica. La izquierda te habla de la normalización e incluso de la bondad del robo, porque parte del sistema que ellos te promueven que es, vamos a quitarles a uno lo que ellos han producido para dártelo a ti. Entonces de ahí es que justamente surge esa frase, Leandro. Tú y yo somos comunicadores, bueno, yo en mi país, tú en tu país, hablamos de temas distintos. Si a ti te va mejor que a mí, ¿por qué yo te tengo que tener envidia? ¿Por qué yo le tengo que decir a Papi Estado, no, quítale a Leandro para que me deje a mí? O viceversa. Cada uno, bueno, tiene sus oportunidades, tiene sus contextos, tiene sus talentos, sus virtudes. También tenemos las partes negativas, ¿no? Cuestiones en donde quizás tenemos que trabajar, pero justamente eso es lo que es tan bello del libre mercado, que le permite a personas, fíjate tú y yo, somos de distintas nacionalidades, somos de distintas generaciones, tenemos también nuestras propias ideas y aún así, bueno, cada uno tiene su propio espacio. Tú has tenido oportunidades que yo no he tenido y yo he tenido oportunidades que tú no has tenido, pero cada quien ha logrado sacar lo mejor, ¿no? De dichas oportunidades, Leandro, y al final también de eso se trata, bueno, del talento que tengas, pero también de cómo utilizas esas oportunidades para seguir surgiendo. Si el día de mañana tú te vuelves el periodista más reconocido y con mayores recursos, yo no creo que yo tenga ningún tipo de derecho a quitarte ni esa fama, ni ese reconocimiento, ni ese salario, ¿no? Ese dinero que tú has construido con no, si tanto pasa eso, yo te voy a esfuerzo. convocar, porque periodistas libres ya quedan cada vez menos, ni contando con los dedos, ni contando con los dedos de la mano. Lo malo de esto, ¿sabes qué es? Yo, no sé, me hubiera gustado quedarme en los 15 o en los 14 cuando yo tenía un programa de radio musical, porque creía que todo era mejor. Después cuando me empecé a meter Claro. de lleno, me di cuenta, mira, aquel periodista le paga a tal persona, aquel le paga a tal otra, aquel está... Y lo mismo me pasa con otras organizaciones también, que ya a esta altura uno, y más el tiempo mío de asesor diplomático, me dio tanta información que dije, ay Dios mío, qué feo que está el mundo. Bueno, Uno cree que uno sabe lo sucia que es la política hasta que uno realmente se ve ahí de lleno, ¿no? claro, en Y el termina barro, siendo como mucho más dicen. sucia de lo que uno cree. Así es Demasiado, así. demasiado. Y los dobles agentes, que yo no hay cosa que deteste más en mi vida. Los Estoy que de acuerdo. dicen una cosa y hay tantos. Y hay algunos millonarios. Mira, acá en Argentina yo a veces los sigo y los sigo en el sentido de que por todos los lados los digo. Mucha gente pensará que estoy loco. Un poco estoy porque no me importa si me pasa cualquier cosa. Pero quiero decirte, no puedo creer como incluso gente que ha sido guerrilleros, ¿viste? Esos guerrilleros adoctrinados en Cuba, en la Unión Soviética, que han venido acá y ahora son empresarios multimillonarios. Incluso van a embajadas de países de primer mundo y son recibidas con la alfombra roja. Y yo dije, pero este señor, un día yo me cansé y se lo dije a una persona de una embajada muy importante. Y le dije, ay, pero este señor es un doble agente. Y digo, ay, pero ¿y usted cómo sabe? Le digo, pues yo investigo. Y entonces dije esto. Y pasó el tiempo y esa persona que yo conozco muy bien, me terminó reconociendo que tenía razón, ¿viste? Pero bueno, es que libertad, verdad y bien en este mundo. Esteban, decime, 26 de octubre, que fue ayer, estuviste, leí por ahí como panelista central, conferencista, en un evento trascendente, Foro Juventud y Democracia. ¿Cuál es el futuro de la libertad? Bueno, esto allí en Estados Unidos, en FIU.
Florida International University. Me vas a contar, si quieres, un poco de esto y nos adentramos ya también para empezar con las elecciones en Estados Unidos, que ya falta poquito, hay gente que ha votado por anticipado. También veo como tú publicas los posts. Pusiste Esteban Hernández, ahí tuve la votación temprana el 21 de octubre, se habla por allí de una ventaja considerable para Donald Trump y también subyace, al menos en algunas informaciones en redes, el tema ese del temor, de las operaciones, del fraude. No sé, ¿cómo estás viendo todo el escenario tú y qué proyectas también para América Latina si gana Donald Trump? Bueno, respecto a lo primero, ¿no? Que fue el evento que tuve justamente el día de ayer, ¿no? En la Universidad Internacional de la Florida, como bien lo mencionaba. Fue un evento donde hubo varios panelistas, específicamente el espacio que yo tuve era justamente para hablar de lo que era el rol, ¿no? El papel que tenemos los más jóvenes en la defensa de la República, y creo que de la Constitución, era parte de lo que allí se expresaba, y yo como comunicador me basé en la primera enmienda de este país. ¿Qué establece la primera enmienda de este país, Leandro? Entre otras cosas, porque te habla de libertad de asociación, te habla de libertad de culto, te habla también de libertad de expresión. Y tú que conoces mi trabajo, por ejemplo, en el tema de Venezuela, tú sabes lo duro que ha sido cuestionar, ¿no?, a la clase política, se vista del color que se vista, porque hay gente que dice, bueno, es que la tiranía de Nicolás Maduro, sí, ellos son unos criminales, son unos delincuentes, son unos narcotraficantes, y ya no hay que ahondar, ¿no?, en la cantidad de crímenes, en lo que ha sido el prontuario, ¿no?, de estos individuos, pero resulta que los que están del otro lado no son ningunos santos tampoco, y tienen unas prácticas bastante similares a justamente el tirano de Nicolás Maduro, o sea, que tratan a uno de censurarlo, que te hacen acusaciones y difamaciones sin ningún tipo de pruebas, porque operan de la misma manera, tratan de desprestigiar al mensajero porque sencillamente el mensaje no les gusta. Entonces yo hablé en gran medida, y poniendo por supuesto el paralelismo con Venezuela, de que no hay que darle a ningún político, cuando digo a ninguno es a ninguno, el poder de decidir, por ejemplo, qué es discurso de odio, el poder de decidir, por ejemplo, qué es fascismo, qué es nazismo, qué es desinformación, ¿no? Porque el momento en el que un político te dice, no, mira, es que el fascismo está prohibido, el discurso nazi está prohibido, el discurso de odio está prohibido, eso va a ser muy subjetivo. Por ejemplo, para Nicolás Maduro, que es el que está en Venezuela, un tirano, ¿no?, como estamos diciendo, fascismo es que lo critiques. O sea, si tú dices que la tiranía de Maduro es la causante de una pobreza de más del 90%, eso es discurso fascista, entonces vas preso, ¿no? Si tú, por ejemplo, durante la pandemia cuestionabas la narrativa oficial, ahí estás desinformando. Y resulta que mucha de esa supuesta desinformación se corroboró que era cierta ya pasada la pandemia, años después. Entonces yo no quiero ninguna autoridad diciéndome qué puedo yo decir o qué no. Sea Kamala Harris, sea Joe Biden, o sea Donald Trump, o sea Javier Milei, para ponerte al que te dije que es con quien más me siento identificado. Yo no quiero que Milei tenga la autoridad de decirme a mí qué es desinformación y qué no. Y yo creo que las personas que lo rechazan, porque fíjate, que en Estados Unidos han hecho comparaciones con Donald Trump de que es la reencarnación de Hitler prácticamente. Bueno, si a tu juicio Donald Trump es Hitler, ¿no?, y tiene posibilidades de llegar nuevamente a la Casa Blanca, ¿por qué tú quieres entonces darle al gobierno el poder de decir que es desinformación y que no? Porque si Donald Trump es Hitler, bueno, él va a decir mañana que lo que tú dices es desinformación y te va a meter preso. O en una cámara de gas, ¿no? Porque ya que es Hitler, quiero decir, según ellos, los demócratas. Entonces yo me enfoqué mucho en ese tema porque para mí el tema de la libertad de expresión es muy importante, no debe tener límites solamente cuando hay incitación directa. Incitación directa no son interpretaciones, incitación directa si yo digo, Leandro Gasco, sal y haz esto, ¿ve? Incendia tal cuestión, eso es una incitación directa, es una orden, o difamación. Esas son las únicas dos cuestiones que la libertad de expresión no protege, porque evidentemente ahí se estarían afectando los derechos, vida, propiedad privada y o libertad de terceros. Del resto, tú tienes derecho a decir lo que te dé la gana, incluso si es considerado por algunos discursos de odio. Respecto a lo segundo, hoy justamente salió publicado en El Observador, un medio muy conocido en Uruguay, creo que también circula en Argentina, un artículo de mi autoría, en donde justamente hablo de que, a mi juicio, Donald Trump está muy bien posicionado para ganar las elecciones. ¿En qué me estoy basando yo, Leandro? Porque si tú revisas las encuestas, y las encuestas te hablan de una carrera que está reñida, que está en empate técnico, todo entra dentro de lo que sería el margen de error, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Que en el 2016, cuando Donald Trump le gana a Hillary Clinton,
Y en el 2020, cuando Joe Biden le gana a Donald Trump, las encuestadoras siempre subrepresentaron al votante trumpista. En el año 2016, creo que no tengo que explicar mucho, todos hablaban de una victoria obvia, ¿no? De Hillary Clinton, y lo que terminó sucediendo fue lo contrario. Donald Trump llegó a la presidencia. Y en el año 2020, en donde sí daban de ganador a Joe Biden, la diferencia fue casi, o sea, lo que las encuestas apuntaban era casi el doble a lo que fueron realmente los resultados reales, ¿no? La diferencia que supuestamente Biden iba a sacar a Trump era de alrededor de 8 puntos porcentuales, y eso no fue lo que sucedió, no se llegó ni siquiera a 5 puntos, creo que fue 4.5, algo por el estilo, ¿no? Por eso te digo casi el doble. Entonces, las encuestas, cuando Donald Trump está en la boleta, siempre tienden a subrepresentar al votante trumpista, ojo, por múltiples motivos, quizás hay agendas detrás, quizás es que por Donald Trump votan las áreas rurales que son más difíciles de encuestar. Allí puedes hacer otro tipo de investigación. Yo no busco, yo en el artículo no explico o trato de explicar esos motivos, lo que digo es que esa es la realidad. Eso es lo que sucede, que el votante trumpista siempre está subrepresentado. Entonces, si lo comparo con los procesos anteriores, Leandro, ¿qué concluyo yo? Donald Trump va a ganar, y va a ganar cómodamente, porque acá se está hablando es de empate técnico. Hay encuestadoras que le dan a Donald Trump arriba, hay encuestadoras que le dan a Kamala Harris arriba, hay encuestadoras que los dan en empate técnico, y bueno, si se comportan de manera parecida que en los años 2020, 2016, lo lógico o la lógica me dice que Donald Trump va a ganar cómodamente. Cuidado y si gana incluso todos los estados péndulos. Por supuesto, esto es especulación, porque yo me estoy basando en los números que estoy viendo y en los comportamientos que tuvieron anteriormente, pero al menos que ellos hayan logrado, las encuestadoras, conseguir la manera de que el votante trumpista no sea subrepresentado, entonces lo que vamos a ver es un resultado favorable para los republicanos. Muy bien, mencionaste a tu artículo del Observador, que lo recomendamos, y mandamos saludos también a los oyentes de la República Oriental del Uruguay. Hoy día de elecciones, todo parece que va a ir a una segunda vuelta, y esperemos que en esa segunda vuelta haya algún tipo de chance, de posibilidad armónica de que no vuelva el terror. Y con el terror digo, por supuesto, cualquier sistema de gobierno, llámese Frente Amplio, que también sea parte eje del terrorífico, reafirmo, Foro de San Pablo, ¿no? Así que aprovecho para esa reflexión también, Esteban, ya que mencionaste Uruguay. Sí, no, y de hecho, en mi caso yo tengo una relación muy estrecha, ¿no? Con ese país, porque una de mis hermanas se mudó para allá. Yo he visitado Uruguay ya 4 veces, y estoy muy de acuerdo contigo. O sea, el Frente Amplio evidentemente es lo peor, ¿no?, que le puede pasar a ese país. Lo vimos ya durante sus varios gobiernos, como la situación venía en un declive. No es que yo sea muy fanático del gobierno que esté actualmente, pero evidentemente es una mejoría, ¿no?, bastante considerable en comparación con cualquiera de los otros impresentables que gobernó ese país. Espero que realmente, bueno, no gane nuevamente el Frente Amplio, pero ojalá, bueno, vayan a segunda vuelta y que los uruguayos puedan decidir por un camino mejor al actual y al anterior, porque de verdad, Leandro, es preocupante ver que estos tipos de sistemas, ¿no?, y de regímenes tengan algún tipo de aceptación en nuestras sociedades. No entiendo por qué, pero sigue sucediendo. Sí, después de hacer un análisis, Esteban, ya adentrándonos un poco más en el tema de Venezuela que planteabas y que tú conoces tan profundamente, ¿no? Porque tenemos a María Corina Machado, bastante cuestionada, al fugado al socialismo español, Edmundo González, y al tirano que reviste como payaso porque es un criminal Maduro, haciendo horrores mientras el pueblo que está allí sigue sufriendo. Y tu lucha por libertad, verdad y bien es desde siempre. Analicemos un poco el escenario, el estado de situación, y si ves alguna luz al final del camino, y si el camino será eterno o nos encontrará vivos, como me dijo alguien por ahí, porque el demonio acecha y la iglesia de los hombres, agrego yo, está comunizada por el Papa Francisco. Entonces, perdón por toda esta pregunta que tiene una mezcla de poesía con ironía, pero es la verdad pura. No sé cómo lo vives tú. No, tienes toda la razón, y yo quiero partir de una frase que yo tengo ya rato diciendo, ¿no?
y que hasta que no se entienda, yo creo que, bueno, vamos a seguir en este ciclo, porque tú estabas diciendo, bueno, vamos a ver la libertad, o sea, esto va a ser algo eterno, básicamente tiramos la toalla o seguimos luchando. No se trata de eso, para mí se trata de entender qué funciona y qué no funciona. Y mientras tú sigas con la misma receta, mientras tú sigas con la misma estrategia, mientras tú sigas con el mismo liderazgo político, ¿no? Promoviéndote exactamente lo mismo, el resultado no va a ser distinto. Porque acá lo que hemos visto es que siempre nos han querido vender, no, es que esta figura es la figura del cambio. En esta oportunidad sí es distinto, porque no es la misma gente. Mira, los únicos que han cambiado en todo esto siempre han sido la cabecilla, ¿no? El que está a cargo. Fue Manuel Rosales en el 2006, fue Enrique Capriles en el 2012 y 2013, Leopoldo López en el 2014, Henry Ramos Alupe en el 2015 y 2016 con la Asamblea Nacional. Eh, Luego, bueno, hubo un plebiscito, allí fue como que la estructura completa, la Mesa de la Unidad Democrática, luego fue Juan Guaidó y ahora es María Corina Machado. El entorno es el mismo, son los mismos partidos políticos abrazándose unos a otros, promoviendo la misma estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Ir a elecciones en una tiranía y que evidentemente, si tú partes de un principio básico que es quien se sostiene en la fuerza no va a dejar el poder por otro mecanismo que no sea la fuerza, te das cuenta de lo inepto, ¿no? Que es justamente un proceso electoral. Y hay gente que dice, bueno, pero es que no pierdo nada votando porque en esta oportunidad no salió legitimado Nicolás Maduro. Déjenme decirles algo. Si mal lo recuerdo yo, a Juan Guaidó lo reconocen como presidente interino de Venezuela justamente porque ya se había desconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Es decir, que Nicolás Maduro ya había perdido la legitimidad. Ya la comunidad internacional no lo reconocía como un presidente electo democráticamente. Y de ahí es que surge justamente esa figura de presidente interino, del gobierno interino, que reconocieron más de 60 países en su debido momento, ¿no? Año 2019, que fue cuando justamente se juramentó, entre ellos, por cierto, la Argentina de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora tú fuiste a unas elecciones y no te voy a hablar de los 2000 secuestrados, no te voy a hablar de los casi 30 asesinados, porque evidentemente eso es otro tema. Entonces, solo me estoy enfocando en el tema de la legitimidad política, ¿no? Por lo menos hasta el 10 de enero del año que viene, ya lo legitimaron. Porque los mismos María Corina Machado, Edmundo González y estos que yo llamo de falsa oposición, han dicho que el periodo de Maduro se vence en el 10 de enero del año 2025. Es decir, que ahora este periodo, ¿no? En el que Maduro era presidente, de cuando justamente Guaidó dijo que él también era presidente, ahora resulta que él no era ilegítimo, pues. Entonces, ¿qué fue ese show que montaron con el gobierno interino? No se supone que lo montaron porque era ilegítimo ese periodo. No, ahora nos están diciendo que no, que su periodo termina el 10 de enero del año que viene, Leandro. O sea, caen en este tipo de contradicciones. Y además jugando con las esperanzas de la gente, porque entre muchas otras cosas, y ahora sí me meto con el tema de los secuestrados y de los asesinados, María Corina Machado, Juan Guaidó y varios líderes de esta falsa oposición habían dicho que la tiranía venezolana había perdido escucha bien, el poder de reprimir, de represión. ¿Qué es lo que vimos que sucedió justamente pasado el 28 de junio? Que reprimieron, que buscaron a la gente en sus casas, que asesinaron, que están torturando en estos momentos que estamos hablando, se están violando a las mujeres. Mira, me llegó una información de que a las madres de los presos, porque muchos de ellos son jóvenes, para poder ver a sus hijos se las están violando. O sea, es parte de la condición. Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Y déjame decirte algo, están mintiendo nuevamente cuando dicen que el 10 de enero Edmundo regresa a Venezuela a juramentarse, jugando nuevamente con las esperanzas del venezolano. O sea, esto es indignante. Y por eso te decía que los del otro lado, o de los del supuesto otro lado, no son ningunos santos tampoco. Porque hacen eso cada vez que han tenido un poquito de poder que han hecho, censuran o buscan censurar, son corruptos, ¿no? Juegan con las esperanzas de la gente. Entonces yo estoy viendo un comportamiento bastante similar al de la tiranía, Leandro. Ahora, Lamentablemente Esteban, ese es el sistema. Sí. qué Dime. importante es escucharte, reflexionar y volver al sentido común, ¿no? Porque, a ver, se habla de muerte, de suicidio, dijiste 2000 secuestrados, de niños presos, torturados, de madres sometidas a las peores situaciones, como tú bien lo citas, pero además, a ver, qué desquicio, parece de un neuropsiquiátrico en definitiva,
porque si uno tiene un poco de sentido común no puede creer incluso cuando ve a María Corina Machado invitando a un partido de béisbol o cuando Edmundo González habla de las plantas. Digo, ante lo que estamos comentando de torturas, de secuestros, de miseria, de hambre, a ver, ¿qué está pasando con esas Pero Leandro, cabezas de falsos líderes? No sé. Fíjate algo, cuando yo hago esos cuestionamientos, entonces me caen encima. No, digo la gente que está fanatizada, que creen que los políticos son que deidades o algo por el estilo. Te dicen, bueno, y debe ser que María Corina o el mundo los metieron presos. Yo en ningún momento he dicho que ellos han metido presos a los 2000 secuestrados. Ellos están presos por la tiranía. Y eso no hay duda, o sea, nadie lo está cuestionando. Pero María Corina sale, tú muy bien lo estás diciendo, ¿no? A invitar a ver juegos de béisbol, diciendo que hay que despejar la mente, que hay que relajarse cada tanto. Yo no creo que los 2000 secuestrados puedan despejar la mente y relajarse en las condiciones en las que están siendo torturados, te repito, o las madres que están siendo violadas. Entonces, por favor, tener los pies sobre la tierra. O cuando el mundo habla de los tratados que cumplió, bueno, sí, la tiranía me está cumpliendo su palabra. O sea, tú pediste respeto a tu propiedad, pediste respeto a tu hija y a los presos políticos no. Y ahora lo que te preocupan son las plantas que dejaste en Venezuela. Entonces, claro, es un divorcio completo de la realidad. Y parte del ejemplo que yo te ponía, que yo he puesto en otras plataformas, Leandro, es el siguiente. Imagínate que yo te prometo a ti, yo te digo, Leandro, yo te voy a regalar $1.000.000, ¿cierto? Tú empiezas entonces a gastar plata. ¿Por qué? Porque Esteban te prometió que te iba a regalar $1.000.000. Te compras una casa, te compras el carro más caro, empiezas a darte la buena vida, fiesta todos los días, ¿no? Y te endeudas. Y después resulta que yo no te doy el dinero, ¿no? Tú a mí no me puedes culpar de esa situación porque tú fuiste el que tomó esas acciones, ¿cierto? Pero tú tomaste esas acciones basado en una promesa, la promesa de que yo te iba a pagar $1.000.000. Entonces, basado en información que al final yo no cumplí o en promesas que yo no cumplí, tú decidiste tomar unas acciones que te terminaron afectando negativamente. Eso fue lo que pasó en Venezuela. A los venezolanos se le dijeron dos cosas que son fundamentales. Una, la que ya te mencioné, el régimen no tiene poder de represión. Y la segunda, que había un plan B, ¿no? El famoso plan B, porque bueno, nosotros somos distintos, es otro liderazgo XYZ. La gente que se creyó eso salió de manera espontánea el 29 y el 30 de julio a reclamar lo que evidentemente fue un robo balurdo, un robo a la luz del día, por así decirlo, ¿no? De unas elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Tomaron unas decisiones, es decir, de salir de manera espontánea, porque se creyeron una narrativa que evidentemente era falsa. No había ni plan B y el régimen no había perdido su capacidad de reprimir. Entonces ahora están pagando las consecuencias personas que se creyeron justamente esas falsas promesas, Leandro. Yo no estoy diciendo que los presos son de María Corina o del Mundo González. Lo que sí estoy diciendo es que esas falsas promesas los llevó a ellos a tomar esas acciones que hoy por hoy fueron los que causó que la tiranía, como buena tiranía que es, porque es una estructura criminal, no política, criminal, bueno, los reprimió, los metió presos y ahora están torturando, violando y bueno, en los tratos que evidentemente ya hemos discutido en esta conversación, Leandro. No, y que está muy claro, lo que pasa es que a lo mejor el común que está escuchando no lo sabe y por eso también es interesante despertar conciencias, ¿no? Porque cuando te dicen, no, bueno, pero no le permitieron, primero María Corina, después otro y después saltó a Edmundo, que a él sí le permitieron postularse y demás. Sabemos que Consejo Nacional Electoral o todo este sistema criminal, este narcoestado monopoliza todo, eso está clarito, pero también hay que conocer este tipo de situaciones para ver después qué va a venir de aquí en adelante, ¿no? Porque terminan siendo fichas de un juego, la verdad que nefasto, considerando la situación actual del pueblo. También se podrán analizar seguramente las faltas de apoyo internacional, eso que lo hablamos cuando hicimos el conversatorio en el canal Leandro Gasco, periodista en YouTube, y tú tenías, como siempre, razón desde el análisis y el sentido común cuando planteabas la situación anterior con Donald Trump, que estaban dadas las situaciones como para un apoyo y después también, esa oposición nada sólida que le hace el juego al enemigo, que termina siendo parte directa o indirectamente, también nos ha llevado a este escenario lamentable, ¿no? Alguna vez escribiste por ahí, en Venezuela vale más el humo que el dólar,
ya saben, el mismo que dijo que no se iba del país y que no había firmado nada, ahora dice que debemos creerle que regresará a Venezuela a juramentarse. Los politiqueros venezolanos usan siempre el mismo libreto porque sigue funcionando, ¿eh? Nada más. Sí, sí, si no funcionase este libreto, ya hace rato lo hubiesen dejado a un lado. Pero lamentablemente hay gente que no le interesa la verdad, sino le interesa escuchar lo que quieren escuchar, ve lo que les motiva. O sea, así sea una mentira construida, es lo que quieren creer. Y fíjate lo que te estoy diciendo allí. Ahí la narrativa fue que el 28 de julio todo iba a cambiar porque en esta oportunidad éramos distintos, había plan B. No pasó eso. Después sale el mundo diciendo él y su abogado que él no se iba del país bajo ninguna circunstancia. Se fue del país. Después sale a decir, porque la tiranía lo acusó de que había firmado unos documentos, él dijo totalmente falso, yo no firmé nada, y resulta que se había firmado los documentos. Entonces ahora quieren que les crea que va a regresar el 10 de enero. Y es más, te lanzo otra, María Corina eventualmente también se va a ir del país. Ella en este momento dice, no, yo estoy adentro, yo no me voy a ir nunca. Eso mismo dijo Leopoldo López, que Leopoldo López había dicho que él iba a ser el último preso político en salir de la cárcel, no del país, de la cárcel. ¿Dónde está Leopoldo López en estos momentos? En España. Guaidó en su debido momento, yo no me voy del país, yo me quedo acá a luchar. ¿Dónde está Juan Guaidó en estos momentos? En Estados Unidos. Edmundo González, que ya lo mencionamos. Entonces, es el mismo libreto. Esto no hay que Ahora, ser Esteban, vidente, no hay en que ser muchos Nostradamus ni casos, nada de vos eso. sabés que en muchos casos yo veo esta situación de políticos venezolanos y en su momento también, o de gente que tiene que ver con las ONG, es lo mismo, ¿no? Que después se van y claro, entiendo también ese, a ver, sentimiento que generan en el pueblo que está adentro e incluso también en el que está afuera, porque terminan viendo que por eso son parte, desgraciadamente, de un mismo sistema y terminan priorizando un interés individual, ¿no? Eso lo vemos con muchas ONGs también, que por cierto es una cosa que a mí me describen y me manifiestan incluso cubanos o venezolanos por redes sociales que tampoco lo pueden comprender. Yo eso genera una situación de disgusto, pues sí, bueno, mirá, tal personaje que ahora está viviendo con todos los lujos y parece que todo lo hizo como para salvarse él y olvidarse del resto, ¿no? Bueno, y basta con que veas entrevistas y videos que han hecho, por ejemplo, de Lilian Tintoría, ya, que es la esposa de Leopoldo López en España, el propio Edmundo. O sea, el mundo pasó de comer perro calientes en la calle en Venezuela, porque eso fue parte de la campaña para que lo vieran como el ancianito del pueblo, a estar en los restaurantes más caros de España. La propia Lilian Tintori sale en uno de estos videos que hacen influencers. ¿Cuál es tu sitio favorito para comprar ropa? ¿Cuál es tu sitio favorito para tomar café? O sea, una cuestión totalmente alejada de la realidad. Y hay gente que dice, bueno, y es que ellos no tienen derecho a vivir, y es que Sí, si pero no te gusta lo que indigna, hacen, ¿por qué no lo haces tú? indigna, No, indigna, indigna. y además a lo que voy, Leandro, es lo siguiente. Yo no les puse a ellos una pistola en la cabeza para que tomaran el liderazgo de la oposición. Si Mm. usted quiere vivir su vida normal como un ente privado, usted lo puede hacer. Pero entonces, aparte, se no diga que usted está luchando por Venezuela cuando lo que ha usado es la causa de Venezuela para beneficios personales, porque eso Mm. sí que es bastante grave. Y lo de Edmundo, Esteban, suma un poco más de indignación porque además no se puede desconocer el gobierno actual de España, que es el de Pedro Sánchez, vinculado a través de Rodríguez Zapatero como agente también Mm. de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, hay todo una vueltereta ahí que Dios me libre. Hay toda una voltereta, pero al mismo tiempo, exacto, Zapatero es ficha del Partido Socialista Obrero Español, gran aliado de Nicolás Maduro, pero también gran aliado de varios de estos miembros de la falsa oposición. O sea, estamos hablando de que, te voy a poner un ejemplo. Hubo un momento en donde la Asamblea Nacional de mayoría opositora lo quiso declarar persona non grata a Zapatero, y bueno, varios votaron en contra, ya eso te dice mucho, y la que María Corina designó como representante del Consejo Nacional Electoral del Elsa Solórzano, que en ese momento era diputada, hay un video muy famoso de ella levantándose diciendo abstención. Claro, en ese momento ella formaba parte del Partido Nuevo Tiempo, que al igual que el PSOE, formaban parte de la Internacional Socialista. Entonces, son individuos que en las estructuras, en cámaras se están atacando, pero detrás bastidores se están dando la mano y están teniendo reuniones y bueno, tomando whisky, mientras el venezolano evidentemente es el que la está pasando mal, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, ¿no? Que uno cree que uno entiende lo sucio que es la política, pero realmente uno no lo sabe hasta que uno realmente se mete en el barro, ¿no? Por así decirlo.
Exacto, exacto, ¿no? Y también cómo se va manejando el escenario de las fichas a nivel internacional, ¿no? El gobierno ese, por cierto, muy cuestionado del ex guerrillero M-19 Petro y la situación vincular también con Nicolás Maduro, lo que ha pasado también con Lula da Silva, bueno, todo el eje del foro de San Pablo. Hoy, hablando de San Pablo, hay elecciones por ahí en esa ciudad. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? También, ojalá que haya cambios positivos, por lo menos que comiencen, ¿no? A moverse. Leandro, es que yo creo que ahí estás dando en el clavo, en el clavo, ¿no? Esto es una estructura criminal internacional. Esto va más allá de las fronteras de Venezuela. Ustedes vivieron en carne propia lo que es el equivalente, por así decirlo, al chavismo en Argentina. La cuestión es que las circunstancias fueron distintas, la idiosincrasia argentina no es lo mismo que la venezolana. O sea, hay ciertos contextos que evidentemente lo hacen más fácil para aplicarlo en un país versus más difícil para otros, pero el sistema es el mismo, los líderes, las cabecillas, las alianzas son los mismos, la estrategia es la misma, la fórmula es la misma y el resultado que se busca es precisamente el mismo. Si hubiese en Argentina, por ejemplo, la oportunidad de que Cristina Kirchner se hubiese podido perpetuar en el poder, ella lo hubiese hecho. Lo hubiese hecho y, de hecho, y si analizas incluso la manera en la que ella tuvo su trayectoria política, ¿cómo fue? Bueno, primera dama con Néstor Kirchner, después ella fue presidenta y después pasó al Senado, pero después fue vicepresidente con una marioneta, es decir, ella tuvo otro gobierno, por así decirlo, siendo ella la presidente, ¿no? Solamente que, bueno, no ocupando el cargo de manera oficial. Entonces, lo tuvo que adaptar porque las circunstancias no fueron iguales a las venezolanas, en donde, bueno, Chávez en el 2002, cuando le hicieron aquel intento de sacarlo del poder, él logró depurar las Fuerzas Armadas, logró depurar las instituciones, entonces terminó arrodillando todo y bueno, cambiando prácticamente todo el sistema de gobierno de Venezuela. Pero Cristina no lo hizo no porque no quería, sino porque las circunstancias no se lo permitieron. Lo mismo de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha tratado, pero bueno, no es un tipo popular, tiene a los militares en contra, entonces él tiene que maniobrar de por otras suerte que maneras. se están Por organizando, suerte, la reserva activa, como por dicen suerte. ellos, se está organizando muy bien. Pero por ejemplo, revisa a México con López Obrador, ya pasaron la reforma judicial. Mm, México, yo me atrevo a decir que es el próximo en caer, porque ya tienen prácticamente todo el sistema armado, ¿ves? sí, 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 no, y la presidente que está ahora es una continuidad de López Obrador Una y marioneta. una Es como lo que marioneta fue Alberto Fernández, de fue lo que fue Cristina Alberto Kirchner. Fernández para Cristina, Sí, Claudia total. Sheinbaum es para López Obrador. Total. Ujú. Y una continuidad también en subvención, financiación de los narcos. Eso es Es, ciertamente terrible. Bueno, estamos hablando de narcoestados, como el de Venezuela mismo. Mira, volvemos a esa situación. Oíme, a mí me gusta como oyente de radio también cuando uno plantea algo, cumplir. Que no sea que después los oyentes me digan, no, pero vos dijiste una cosa y al final, Esteban, no le diste lugar o no. Entonces, yo te había preguntado qué saldo te dejó haber entrevistado tiempo atrás a nuestro presidente Javier Milei. Yo también, a ver, a lo mejor coincidimos en esto en el sentido de que me parece, ambos dos lo entrevistamos en estado puro y te quiero decir que a mí en lo personal me gusta mucho eso, me gusta que el ser humano pueda expresarse sin ningún tipo de limitación, ¿no? Y entonces, no sé, contame qué saldo te dejó el momento ese cuando conversaste con él. Mira, a mí me encantó porque cuando yo lo entrevisté, él no estaba metido en la política, no era ni siquiera candidato a diputado. Él era en ese momento el que decía que no se iba a meter en política, bueno, por los motivos que ya conocemos, evidentemente las circunstancias cambiaron y lo llevaron así terminar entrando, ¿no? En la política, pero evidentemente la conversación que tuvimos allí fue muy genuina, fue una conversación en donde relacionamos, me recuerdo el tema de Venezuela con el tema de Argentina. Y nada, o sea, Javier Milei mostró allí lo que él siempre había mostrado. En ese momento, Javier Milei, cuando yo lo entrevisto, él no era conocido fuera de las fronteras argentinas. Yo, porque evidentemente yo sigo muchísimo, pero muy de cerca, Leandro, ya desde hace varios años, la política regional. Me interesa mucho, sobre todo la de países como Chile, Colombia, obviamente Venezuela, Argentina, México, ¿no? Les presto muchísima atención. Y ya yo había visto a Javier Milei siendo ese personaje. De hecho, ¿quién me lo recomienda? Previo a yo tener incluso mi programa, fue mi cuñado que vive en Uruguay. Me dijo, no, mira, tienes que ver a este economista que le dice sus tres cosas a los zurdos. Entonces lo empecé a investigar
Después cuando tuve el programa, yo dije, yo tengo que entrevistar a este señor porque evidentemente lejos va a llegar. Yo no sabía qué tan lejos, pero yo sabía que él iba a ser una figura importante a nivel regional y yo creo que, bueno, el tiempo nos está terminando dando la razón. Yo en esa conversación le saqué muchísimo porque vi lo que era una persona que entendió la base de todo, lo que es un verdadero outsider. Por ejemplo, podemos hablar de cómo Trump es un outsider en los Estados Unidos, pero realmente no lo es. Donald Trump viene de ser una celebridad. Donald Trump formaba parte de las élites, ¿no? Por así decirlo acá. Podemos hablar de lo que Jair Bolsonaro fue un outsider político en Brasil, pero realmente no lo es. Jair Bolsonaro también tuvo una carrera política bastante amplia, o sea, ya eran parte del sistema. Javier Milei es el verdadero outsider, sin recursos de ningún tipo, despreciando a la clase política, sin tener contactos dentro de la política, sin tener una estructura, ni siquiera un partido político como tal, y bueno, se lanza a la política y logra llegar a la presidencia, no nada más a la diputación, a la presidencia. Eso sí es una historia de verdad que es de un verdadero outsider, Leandro, y yo creo que lo que está mostrando es que evidentemente sí se puede cuando hay convicciones, cuando hay principios y cuando se es auténtico. A la gente le gusta la autenticidad, por mucho que en algunos momentos, bueno, te tilden de loco, ¿no? De extremista como lo hicieron con Milei. Entonces yo de esa conversación de verdad que estoy muy alegre que se dio en su debido momento porque ahora Javier Milei todo el mundo habla, incluso acá en los Estados Unidos sabemos quién es él. Oíme, Esteban, vos sabés que es genial, porque acá tengo a Sebastián Subirana en la operación técnica, en la puesta en el aire. Nos estamos pasando un poquito de la hora. Pero bueno, no, yo quería también celebrar esto porque hay que destacar también lo tuyo, ¿no? Como comunicador, como periodista, libre también, porque estamos en un mundo que a veces a lo mejor los que escuchan no distinguen esto, ¿no? Pero de repente dicen, uy, mirá, tal influencer dice tal o cual otra cosa, ¿no? Y no es que esté mal, pero no se conoce que para ser influencer en muchos casos, no porque un video no puede hacerse viral, pero en muchos casos hay una estructura, hay poder, hay lobbies, hay financiación, intereses, hay ONGs, hay influencers, sean de la extracción ideológica que sean, que de repente, bueno, yo ahora soy director de tal fundación y esa fundación a su vez está vinculada a otra fundación que hace programas para mentores, para líderes empresariales y demás. Y digo, hay recursos. Y entonces, cuando uno se maneja ciertamente independiente, si bien tiene eso maravilloso de poder decir lo que uno se le dé la gana, como estamos haciendo ahora mismo, bueno, hay que conocer esa otra situación también, ¿no? Que también tiene sus condicionamientos, ¿no? Porque de repente un día a lo mejor un influencer libertario que después se direcciona o está presidiendo o dirigiendo tal o cual fundación, si un día lo llaman y le golpean la puerta y le dice, bueno, ahora tenés que ir en un avión, subirte al avión, va a ir un embajador demócrata, pero después vas a tener que ir a saludar a Bill Clinton y bueno, como recibe dinero, a lo mejor lo tiene que hacer. Pero bueno, esta es la variabilidad, pero también uno tiene que tener diversas lecturas y adentrarse y ver todas las fuentes, los recursos que hay detrás para ver si hay una posibilidad de un discurso lo más libre posible. ¿Cómo ves tú todo el tema de los periodistas, de los medios, de los influencers y tu lucha un poco? A ver. Bueno, y como ya me dijiste que nos estamos pasando un poco del tiempo, Sí, no voy a importa, hacer lo más igual breve decide, posible, sí. ¿no? Bueno, por eso voy a tratar de ser lo más breve. Yo aquí el llamado más que todo se lo haría a la audiencia. Ustedes quieren ver gente que realmente sea, o mejor dicho, información, quieren recibir información que realmente sea libre, independientemente de la ideología. Busquen precisamente medios, periodistas, comunicadores que no están comprometidos de ninguna manera. Yo, por ejemplo, yo no trabajo para los republicanos acá en los Estados Unidos. Yo puedo fácilmente criticar a los republicanos cuando hacen algo que no me gusta. Muy distinto a una persona que evidentemente forma parte de la nómina, ¿no? Del Partido Republicano. Y estoy hablando de ese partido porque evidentemente es el que está más cercano a nuestra tendencia. Yo creo que no tengo que explicarle a nuestra audiencia lo que pasa cuando, por ejemplo, viene un George Soros y financia algún medio, algún influencer, ¿no? Che, yo Pero te sobre todo digo, para este lado. Esteban, te digo lo que pasa. Acá había un periodista en uno de los multimedios más importantes de este país que estaba en el noticiero y ya había ganado Donald Trump en las últimas elecciones y tuvo más o menos 5 meses todos los días diciendo que había perdido 5 meses después de ganar.
Y después cuando Imagínate, ven la imagínate. financiación del medio, y otra cosa importante, cuando a ti te presentan también algún medio por ahí de televisión como analista republicano, que no está mal, pero yo digo, ay, yo que conozco a Esteban, digo, es un analista y un periodista completo, ¿no? Y que tiene esa visión, ¿no? Más allá de la concepción de pensamiento que tenemos todos, pero vos tenés una visión amplia, libre, abierta, inteligente y de sentido común. Por eso eres analista internacional, punto. Sí, bueno, ellos lo hacen porque evidentemente ven la tendencia a su lado, entonces es para la audiencia acá para que entiendan hacia qué partido voy, pero yo he criticado en esas mismas plataformas cuestiones con las que evidentemente yo no estoy de acuerdo del Partido Republicano o incluso del propio candidato Donald Trump. Precisamente como yo no tengo ningún tipo de compromisos con absolutamente nadie, puedo decir, como tú muy bien estás diciendo, no, libremente lo que pienso y puedo atacar cuando haya pues contradicciones de algún tipo, cuestiones que evidentemente a mi juicio no tengan sentido o que muestren algo turbio, ¿no? Algo por allí. Y yo creo que cuando te das cuenta de que no hay financiamiento de parte de algún interés, de algún lobby, de alguna agenda, bueno, te das cuenta de quiénes realmente te están diciendo la verdad y de quiénes realmente lo que están es siguiendo directrices. A mí, hasta el día de hoy, nadie me puede venir a tocar la puerta a decirme, no digas eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo digo? O sea, que me estás amenazando, me explico. No hay manera por la cual me puedan condicionar a ese tipo de prácticas de, bueno, decirme qué puedo decir y qué no puedo decir, afortunadamente. A ver, Esteban Hernández, para finalizar, decime a ver cómo pueden seguirte a través de las redes. Nos hemos vinculado varias veces también en Venezuela hoy con nuestro amigo Alejandro Marcano, con Azabache por ahí también. Sí. Bueno, todas mis redes sociales, Esteban D de dedo HR, Esteban DHR. Y si me quieren ver en YouTube, pueden poner en la barra de búsqueda Contrapoder 30, el 30 en número, ¿no? Contrapoder 30. Y ahí les va a salir el canal, se pueden suscribir. Y los que tienen Telegram pueden buscar el canal Contrapoder News. Ahí también reciben entonces las noticias por escrito. Esas son todas mis redes sociales. Muy bien, yo, viste que no me gustaría tomar la radio, pero cualquier día lo hacemos porque vendría bien. Está bueno. Bueno, gracias Esteban, amigo, Esteban Hernández, por este tiempo que creo que ha sido maravilloso, libre y no dista de un encuentro, café de por medio de amigos en un bar y hablando. Y no hay nada más bonito y más maravilloso en el mundo que eso, que cuando uno puede desde el sentido común expresarse y decir así, a micrófono abierto, como amigos, todo lo que sentimos y queremos, así que yo te agradezco por este conversatorio especial y las puertas siempre abiertas, amigo querido. No, muchas gracias a ti, Leandro, por la invitación. Y bueno, de verdad que un gusto, siempre a la orden para conversar sobre Venezuela, Estados Unidos o política regional. Es importante, como tú dices, tener voces críticas y libres, ¿no? Al momento de analizar estos temas. Muy bien. Abrazo grande hasta cada momento, Esteban. Gracias. Abrazos, gracias. Muy bien.